Desde el momento en que compré aquel auto, sentí que había hecho una gran adquisición. No era nuevo, pero tenía carácter, un aire nostálgico que lo hacía especial. Era un Dodge Daytona 2006, con esa espectacular combinación de amarillo y negro que te hacía voltear a verlo. El rugido de su motor Hemi era música para mis oídos. Decidí modernizarlo un poco, y el primer cambio fue la radio. La original estaba vieja y anticuada, así que la quité cuidadosamente y la guardé en el garaje. Instalé una nueva, brillante y digital, sin imaginar que con ese simple gesto desataría una cadena de sucesos que destrozarían mi vida. El vendedor me había mirado de manera extraña cuando le pregunté por la historia del vehículo. Perteneció a un empresario, dijo, evitando mi mirada. Lo vendieron después de, problemas familiares, ya sabes cómo es. No pregunté más. El precio era una ganga para un Daytona con ese motor Hemi en tan buen estado. Firmé los papeles esa misma tarde. Primero, fueron detalles insignificantes. Ruidos extraños en el motor, luces que parpadeaban sin razón, una sensación de incomodidad al conducirlo, como si alguien más estuviera en el asiento trasero. Una noche, mientras conducía por la carretera costera, el potente Hemi rugía como siempre, pero de repente la temperatura del auto bajó drásticamente. El cristal se empañó con mi respiración, y por el espejo retrovisor me pareció ver una silueta pequeña en el asiento trasero. Cuando me giré, solo había oscuridad entre los asientos deportivos de cuero negro. Atribuí la visión al cansancio, pero desde entonces, cada vez que conducía de noche, mantenía los ojos fijos en la carretera, temeroso de lo que podría revelar el espejo. Luego, las cosas se tornaron más siniestras. Perdí mi trabajo, mi esposa pidió el divorcio y mi hijo apenas me hablaba. Ya no eres el mismo, me dijo Carolina mientras empacaba sus cosas. Te has vuelto obsesivo con ese maldito Daytona. Pasas más tiempo en el garaje que con nosotros. No pude explicarle que sentía que debía proteger al vehículo, o quizás protegernos de él. Porque cuando doblaba por ciertas calles, la radio, aquella que había instalado para reemplazar la antigua, cambiaba de estación sola, siempre a una frecuencia donde solo se escuchaba estática y ocasionalmente lo que parecía ser el llanto débil de una niña. Una noche, los frenos fallaron y casi atropellé a una mujer con su hijo. Me bajé temblando, incapaz de entender cómo un coche con el sistema de frenos de un Daytona podía fallar de manera tan precisa, como si alguien lo hubiera decidido. La mujer me gritó, abrazando al niño contra su pecho. El pequeño tendría unos 7 años, y por un instante, mientras los faros del Daytona iluminaban sus rostros aterrados, me pareció que sus facciones cambiaban, transformándose en otros rostros, más pálidos, con ojos que conocían el horror. Casi nos matas con ese monstruo amarillo, gritó la mujer, pero sus palabras resonaron en mi cabeza con otro tono, como un eco distante. Tú hiciste esto. Cuando el motor Hemi finalmente se fundió, comprendí que era el final. No tenía dinero para repararlo, y tampoco fuerzas para seguir soportando su carga. Decidí venderlo. El mecánico que vino a ver el auto se quedó observándolo largo rato antes de hablar. Sus ojos recorrieron las líneas deportivas y el distintivo color amarillo con detalles negros. Este Daytona, hubo uno igual involucrado en un accidente horrible hace unos años. Toda una familia, excepto el padre. Dicen que él había estado bebiendo y quiso probar qué tan rápido podía ir ese Hemi en una curva. Sus palabras me helaron la sangre. Quise preguntarle más, pero algo me detuvo. En el fondo, creo que ya sabía la respuesta. Antes de entregarlo, fui al garaje a buscar la radio antigua para reinstalarla. Al tomarla, un crujido seco me sobresaltó. Algo cayó al suelo. Me agaché y recogí un pequeño manojo de papeles, fotografías viejas y un par de tarjetas. La primera foto mostraba a una niña pequeña, vestida con un traje rojo y una cinta en el cabello. Sonreía, inocente, en una escena familiar. Detrás de ella, parcialmente visible, estaba el inconfundible frontal de un Dodge Daytona amarillo. Sentí un escalofrío inexplicable al verla.
La segunda imagen era un retrato de Jesús con el Sagrado Corazón. Pero lo que me dejó sin aliento fue el papel doblado que cayó al final. Era un obituario. William. Las palabras parecían vibrar en el aire mientras las leía una y otra vez. Mi visión se nubló al fijarme en los detalles. El nombre y la fecha de nacimiento era la misma de mi hijo. Con las manos temblorosas, abrí otro papel. La caligrafía estaba escrita con una urgencia que se sentía en cada letra. Truth is, I can't love you anymore. You did this. La verdad es que ya no puedo amarte. Tú hiciste esto. Sentí un frío helado en la espina dorsal. Una sensación sofocante me rodeó, como si el aire en el garaje se hubiera espesado. La radio. La radio había guardado este secreto todo este tiempo. Conecté la radio antigua al sistema eléctrico del Daytona, con un presentimiento terrible creciendo en mi interior. El dial giró solo hasta detenerse en una frecuencia vacía. En medio de la estática, una voz infantil susurró. Papá estaba enojado esa noche. Mamá había dicho que nos iríamos. Él bebió mucho. Dijo que si no podíamos estar juntos, entonces nadie tendría una familia. Quiso demostrar lo rápido que podía ir su precioso Daytona. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Giré el dial, desesperado, pero la voz continuó, ahora más clara. El auto iba muy rápido. Mamá gritaba. Yo abracé a mi muñeca. El motor Hemi rugía como un monstruo. Luego, todo se volvió oscuro. La temperatura en el garaje descendió tan bruscamente que pude ver mi aliento. En el espejo retrovisor, la silueta de una niña con un vestido rojo se materializó lentamente en el asiento trasero del Daytona. Pero papá sobrevivió. Continuó la voz. Y compró otro Daytona igual, amarillo y negro, como si pudiera borrar lo que hizo. Y entonces lo entendí. El auto no estaba maldito. El auto estaba buscando justicia. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Lo único que recuerdo es que, en el más profundo silencio, la radio, desconectada, inerte, emitió un leve zumbido, un susurro. Ahora tú llevarás nuestro secreto. Algo o alguien estaba ahí conmigo. Salí corriendo, dejando la radio, las fotos y el coche atrás. No volví a tocarlo, no volví a buscar respuestas. Algunas cosas es mejor no entenderlas, porque si lo haces, tal vez ellas también te encuentren a ti. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Me mudé a otra ciudad, cambié mi número y empecé de nuevo, o al menos lo intenté. Ayer, mientras caminaba por una calle desconocida, escuché el inconfundible rugido de un motor Hemi. Un Dodge Daytona 2006, amarillo con detalles negros, idéntico al que había abandonado, pasó lentamente a mi lado. Al volante, un hombre con mi rostro me miró fijamente, con una sonrisa que nunca había visto en el espejo. En el asiento trasero, una niña con vestido rojo y una cinta en el cabello me saludó con la mano. Algo me impulsó a seguirlos. Corrí tras el auto hasta que dobló en una calle sin salida. Cuando llegué, el Daytona estaba estacionado, con el motor en marcha pero sin ocupantes. La radio encendida emitía estática. Me acerqué lentamente y abrí la puerta del conductor. El asiento estaba frío. Me senté y, como hipnotizado, giré el dial de la radio hasta que la estática se convirtió en una voz infantil. Has venido. Sabía que lo harías. ¿Qué quieres de mí?, pregunté al vacío. Nada. Pero hay alguien más que viene. Alguien que necesita el auto más que tú. En ese momento, escuché pasos acercándose. Un hombre joven, apenas un adolescente, se aproximaba al auto con los ojos rojos de tanto llorar. Sin verme, entró y se sentó al volante, atravesándome como si yo fuera el fantasma. Voy a hacerlo, papá. Murmuró el chico mientras encendía el motor. No puedo seguir sin ti y sin mamá. Este mundo no tiene sentido. Entendí entonces. El auto no era un vehículo de venganza, era un conductor de almas perdidas. No lo hagas, me escuché decir, aunque sabía que no podía oírme. Hay otro camino. Para mi sorpresa, el joven se detuvo. Miró a la radio mientras mi voz salía de ella. Papá,
Preguntó con un hilo de voz. Esa noche me convertí en la voz de la radio, el intermediario entre los vivos y los muertos, el guardián del Daytona. Algunas historias no terminan, solo cambian de narrador. La noche se acerca, la luna salió, sombras que bailan al ritmo del terror. Silencio en la casa, un crujir se oyó. Será un duende travieso, un fantasma que pasó.